es real. Con Gonzalo Oliveros. Se llama Lost Boys y es Phoebe Bridgers que está regresando. Apenas presentó esto y va a hacer una gira mundial. Comenzando, por supuesto, en los Estados Unidos. Ahí va a estar Phoebe Bridgers de nueva cuenta. Y así estamos comenzando este programa de Real del último día de junio. Estamos terminando el primer semestre del 2026. ¡Ay, Dios! Se ha pasado corriendo estos 6 meses del 2026 y me da mucho gusto el estar con ustedes en este día. Mi nombre es Gonzalo Oliveros. Nos pueden escuchar a través de radio-real.com. Háganlo. No solo en este horario, entre las 8:30 y las 10 de la mañana, intenten escucharla durante el día, ya sea con Yair o con Cheche o con los distintos programas. Hoy es martes de Sonido Inmaterial de Jorge Alarcón, pero si no, escuchen la programación regular y se van a sorprender si no lo han hecho. Radio-real.com y lo pueden hacer durante el día también en Tuning Radio, en Radio Garden, en los dispositivos de Alexa. Le dicen Alexa, pon Radio Real y se los pone. Si no se los pone, le dicen Alexa, pon Radio Real en TuneIn y se los pone, así sin ningún problema. O si no, le dicen Alexa, pon Hola Bonifacio. Y el gato Bonifacio les ayudará. Y este programa lo pueden ver y escuchar a través de Instagram, de Facebook y de Twitter. Y también lo pueden hacer en la repetición de después de las 10 de la mañana a través del canal de YouTube. Buenos días a todos. Hay gente que está regresando de Vallarta en esta mañana. Y miren, hoy juega la selección mexicana contra Ecuador. Qué cosa. Los aficionados de México hicieron algo que no hacen regularmente. Y dirá uno, ¿cómo que no hacen regularmente? Pues sí, no, regularmente no van a manifestarse a la sede del equipo que va a jugar en contra de la selección. Ecuatorianos, hijos de puta. Así les gritaban, así como lo están escuchando ustedes, así era el grito que estaban haciendo. Se pusieron severos, o sea, realmente se pusieron muy enojados los ecuatorianos por estas manifestaciones que están escuchando, realmente enojados, o sea, sí se pusieron, pues, como no debieran, ¿no? O sea, y yo puedo entenderlo, o sea, también, imagínense ustedes que llegan a dormir un poco, aunque sea un poquito, y que entonces, por principio de cuentas, llegaron y los trataron muy mal. Pero mal en serio. Porque los hicieron esperar muchísimo tiempo entre el aeropuerto y Santa Fe. No solo por el tráfico típico, sino que algo pasó. Entonces todo eso se fue acumulando de poquito en poquito. Así, ayer en la noche y hoy en la madrugada en Santa Fe. Hasta el bus público. Bueno, siguen y siguen, se van a quedar así hasta la madrugada. Deben haber ya 500 personas abajo.
unos 80 autos. Hay motocicletas, hay pitidos, hay cornetas y cánticos, hay banderas, es toda una caravana. La verdad, siento que quiero denunciar esto. No puedo creer cómo... Es que miren, la policía está ahí abajo y no actúan. De verdad, quiero denunciar esto. Esto no es una muestra de fair play. Y quiero saber, ¿cómo van a hacer el mundial si estos hacen así? Son unos irrespetuosos. Solo digo que quiero denunciar esto. Y que por favor, si México sigue jugando acá, que la FIFA, te lo pido especialmente a ti, Gianni Infantino, que la FIFA tome medidas por esto. Bueno, muy bien utilizado el niño por parte de la selección ecuatoriana, porque pues, no crean ustedes que puede llegar cualquier hijo de vecino, sea de donde sea, al hotel en donde están concentrados y de hospedarse ahí. Es claro hacia donde lo utilizaron y está bien. ¿Por qué? Porque miren, no había pasado ni con Corea, ni con Sudáfrica, ni con la República Checa. Ya está pasando con Ecuador. Y mucho está aderezado a partir de la polarización creada por el gobierno mexicano. Lo platicábamos ayer en la noche con Yair Cardoso. Y el conflicto que hay con Ecuador y la invasión a la Embajada de México, después de que la Embajada de México tenía a un político acusado de narcotráfico, un político ecuatoriano, del gobierno anterior a el señor Noboa, acusado de narcotráfico, y lo tenían refugiado por la afinidad ideológica. Guiño, guiño, por supuesto. Entonces, eso se va conjuntando. Ya veremos cómo termina esto, ¿no? Porque pues, obviamente va a haber quejas por parte de la selección ecuatoriana. Ya hubo quejas de que no llegaron los boletos para que pudieran venir ecuatorianos a México para ver este partido, a partir de que la FIFA no los dio a tiempo, y a eso agréguenle de que como no los dio a tiempo, pues las visas que tenía que dar la Embajada de México allá en Ecuador o el encargado de negocios, recuerden que las relaciones están rotas, pues no llegaron a tiempo. Entonces ya hay mayor problema. La presidenta Sheinbaum pues dice que ahora sí no va a haber el partido ahí en la Soledad de Palacio. ¿Cómo están las quinielas? A ver, 2-0. Levanten la mano. 2-1. ¿Quién más? 1-0. Obviamente va a ganar México, nada más estamos hablando de cuántos goles. ¿Ya apuntaste? 3-1. ¿2-0? Bueno, apuntadas las quinielas. No, yo no puedo decir. Voy a ir, yo creo, voy a salir. Nada más, al rato nos vamos a hablar con la jefa de gobierno, porque vamos a ir juntas. Y ya les aviso más tarde dónde va a estar, porque estamos entre dos alcaldías. Sí, avisamos. Bueno, muchas gracias. Suerte, suerte a la selección. Pues debería de ser la alcaldía de Coyoacán e ir al estadio. A ver, y no le estoy diciendo como para que confronten ni nada por el estilo. A ver, creo que están los 3 episodios de lo que está pasando en México con el Mundial. Ya quedan 2 juegos nada más, el de hoy y el próximo domingo. ¿Y quién lo hizo muy bien y quién lo hizo muy mal? Yo creo que lo hizo muy mal Samuel García. Samuel García apostó todo, absolutamente todo. Bueno, miren, nada más tendríamos que darnos una pequeñísima vuelta, así como que no quiere la cosa, al Instagram del gobernador de Nuevo León. Así, si nos metiéramos a revisar el Instagram de Samuel, no hay cómo. O sea, se los digo porque todo el Instagram de Samuel García tenía que ver con que ya ganara, estamos listos, raza. Con que ganara Holanda. Así, para que ganara Holanda. O los Países Bajos, como quieran decirlo. Los bases listos.
Bueno, a ver, mi chara, ¿cómo está el cotorreo? Hay que ir acá atrás, Gober. Entramos por la parte de la BOF hacia el escenario live. Vamos a ir a ver el arranque de Brasil-Japón. Van a estar aquí todos los juegos. A las 11 es el Orange Party. A las 12 es la caravana por todo el interior. Gracias, Samuel. No, ¿Y seguimos? Estos compas sí me ganaron. País de costa a costa, de frontera a frontera. Y ahí vean ustedes. Ahí vienen los naranjas. Todo aventado. Todo aventado a los Países Bajos. 5 minutos para que empiece la Orange Party. Y nadie le dijo a Samuel que ayer era el aniversario 12º del famoso no era penal de Robben. Y que entonces la gente, más allá también de la... puede haber quienes no rechazaran a partir del uso electoral. Pues claro que al final también, pues que digan ustedes, ¿México adora a los holandeses? Pues no, ¿verdad? Pero Samuel García, así vean ustedes, todas las historias de Samuel García hacia el movimiento naranja Países Bajos. Así que su pinche party era todo eso, ¿no? Ya tuvo que poner una parte que recibió el embajador de Marruecos. Hoy nos acompaña el ministro de Finanzas y presidente de la Federación de Marruecos y el embajador que estuvimos el sábado platicando. Bueno, ahí tienen Pero más allá del ustedes. Ahí, miren la chulada. Todo para que al final perdieran los Países Bajos. Bueno. Y pues fosfo, como estuvo Holanda, todo puesto, todo... Hasta que llegó el momento. Y... muy bonito todo, lo tengo que saltar porque no, esto se lo quitan la pipa. Y pues bueno, pues terminó, ya saben cómo, perdiendo Países Bajos. Martes se acaba el Mundial en Monterrey para los Juegos. Pero va a seguir el FanFest hasta el 19 de julio. Gracias, Samuel García. Entonces, si alguien lo hizo muy mal, es Samuel García. Porque le aventó toda la carne al asador al triunfo de los Países Bajos. Hizo todo para que efectivamente un partido fuera de los Países Bajos, mínimo uno, y terminaron perdiendo. Pero además, ante el odio que tienen los mexicanos a los Países Bajos, en el fútbol, por supuesto, como sucede en el caso de Ecuador, aunque haya el elemento político que lo enturbia aún más. Pero en el caso de Holanda o los Países Bajos, como quieran decirle, y más en la fecha de ayer, que fue el aniversario, pues claro que iba a terminar siendo así. Quien lo ha hecho regular tirando a malo es Claudia Sheinbaum y Clara Brugada, que han tenido una cantidad brutal de seguidores, de fanáticos, de mexicanos desbordado las calles. Y la presidenta ha estado escondida en Palacio Nacional. Escondida. No se necesitan los excesos de García, y sobre todo pues porque los excesos del gobernador de Nuevo León pues están muy pegados a una cuestión político-electoral, cuando tendría que ser mucho más una cuestión de verdadera empatía con el ciudadano. Clara Brugada ha sido muy reservada. ¿Por qué?
Pues porque Claudia Sheinbaum ha sido muy reservada. Y como son reservadas una y otra, pues termina pasando eso. Quien lo ha hecho medianamente bien, y más por la ciudadanía que por cualquier otra cosa, porque qué barbaridad. Miren, se los vuelvo a repetir, pues yo he estado en las 3 ciudades. La Ciudad de México es el desenfreno absoluto de la algarabía y eso puede tener ciertas consecuencias, como veremos el día de hoy. La Ciudad de Monterrey pues tiene estos asegúnes como los vieron y además habrá que platicar en algún momento la forma en la cual se compraron estas gorras y estas playeras naranjas para dárselas a la gente que dice nada más Nuevo León, pero pues todo el mundo sabe que el naranja es el color de MC, del Movimiento Ciudadano, y que es el plan de Samuel para que se quede Marianis. Quien lo ha hecho medianamente bien, pero fundamentalmente por el ciudadano, es Pablo Lemus, Verónica Delgadillo, Juan José Frangé, en fin, en los gobiernos de Jalisco y del área metropolitana de Guadalajara, medianamente bien. Jalisco ha sido, sin lugar a dudas, la mejor de las 16 sedes en los 3 países de este Mundial de Fútbol. Así lo reflejan análisis de distintas agencias internacionales. Esto debido a su accesibilidad, su oferta cultural y el gran ambiente que vivieron los aficionados que nos visitaron durante los 4 partidos de la justa mundialista. Estos extraordinarios días han sido posibles gracias a ti, a esa esencia que nos caracteriza como jaliscienses. Somos gente amable, cálida, que hacemos sentir como en casa a quienes nos visitan. Este viernes terminó la participación de Guadalajara en la Copa Mundial de Fútbol 2026 con el partido entre España y Uruguay. Durante estos 15 días, cientos de miles de personas vivieron lo que es un mundial al estilo Jalisco. Miles de coreanos convirtieron a nuestro estado en su hogar. Hicimos del Estadio Guadalajara una fortaleza y le contagiamos la buena vibra a nuestra selección para lograr el triunfo y pase a la siguiente ronda. Y demostramos que la rivalidad se vive en la cancha, pero la fraternidad habita fuera de ella. La Minerva fue sede de la Ola Amarilla, creada por miles de colombianas y colombianos que acompañaron a su selección contra la República del Congo. Y por supuesto vivimos el platillo principal de la fase de grupos, con el partido que definió el grupo H entre la Furia Roja y la Garra Charrúa. Recibimos la histórica visita del rey Felipe VI de España, que tuvo una bienvenida, por supuesto, al estilo Jalisco. Vivimos experiencias que nunca antes había visto nuestro estado, con conciertos en el espacio público, que reunieron a más de 700,000 personas. En la Minerva vibramos con Maná, el grupo tapatío más conocido en todo el mundo. Y rompimos el récord de la serenata más grande del mundo con Alejandro Fernández, sus hijos Alex y Camila, Julián Álvarez y Alfredito Olivas. Recibimos al tenor español Plácido Domingo en un concierto histórico que marcó su regreso a Guadalajara. Y desde Puerto Vallarta cantamos con Julieta Venegas, Los Auténticos Decadentes y muchos grupos más. Lo más importante es que todo sucedió en completa paz, en orden y con mucha alegría. Y eso se lo tengo que reconocer a todas y todos los jaliscienses y a todos nuestros invitados internacionales. Disfrutamos de grandes espectáculos con saldo blanco. Aquí quiero reconocer también a todas y todos los elementos de seguridad de los 3 órdenes de gobierno que han sido pieza fundamental para que esta gran celebración se viva en un ambiente agradable y tranquilo. El Mundial aún no ha acabado. La fiesta continúa en Jalisco y podremos vivir el resto de los partidos en el FIFA Fan Fest y en las diferentes sedes del Vibra Jalisco en el área metropolitana y nuestros pueblos mágicos. También en la Minerva podrá verse mañana martes el juego de México contra Ecuador y los demás juegos en los que siga participando también nuestra selección.
Lo digo sin la menor duda. Fuimos la mejor sede y nuestra gente se ganó el corazón del mundo entero. Ese legado va a hacer que mucha gente quiera venir en el futuro a Jalisco. Este mundial nos ha permitido demostrar lo que Jalisco puede ofrecer internacionalmente. Nos demostramos que trabajando en equipo somos los mejores. Fueron días en que nos unimos y pusimos por delante la pasión y el orgullo de ser mexicanos. Sé que tenemos muchos retos por delante y que queda mucho camino por andar para tener la ciudad y el estado que todas y todos anhelamos. Ahora que demostramos que podemos ser los mejores, les invito a seguir con esa unidad y esa pasión para alcanzar las metas que nos propongamos, para seguir demostrándole al mundo lo que es trabajar y vivir al estilo Jalisco. Muchísimas gracias. Gobierno de Jalisco. Muy bien, qué bueno que el gobernador reconozca que es la ciudadanía quien hizo el mundial. Y sí, hay una parte importante que hizo el gobierno, no se nos olvide, los 3 gobiernos. No hubo un solo, hasta el momento no ha habido un solo incidente de violencia grave, ni uno. Que rompieron mobiliario urbano, no debiera de pasar, que dejaron mucha basura, no debiera de pasar. Pero un incidente que pusiera a México en el ojo, como se preveía en algunos momentos después del aventamiento del Mencho, y además ante el abandono en el que dejaron a Guadalajara y a Jalisco en esos momentos, el gobierno federal, no lo quieren decir, yo sí lo puedo decir. Ahora, viene la siguiente parte. Porque una cosa es que veamos cómo el gobierno de Jalisco hizo su parte, pero la ciudadanía hizo mucho más y logró este ambiente. Oigan, un paréntesis cultural. Qué bueno que pusieron a Alejandro Fernández y a Maná en la Minerva. 2 jaliscienses, 2 representantes jaliscienses. ¿Por qué en la parte del rock que tuvieron en Vallarta no pusieron a Porter o no pusieron a Siddhartha o no pusieron a Caloncho y pusieron a los auténticos decadentes? ¿Por qué creen ustedes? Porque quien sugirió volvió a sugerir por sus intereses económicos. Ya saben a quién me refiero. Y siguen sin entenderlo en el gobierno de Jalisco. Por hacerle el negocio a uno, se llevaron entre las patas a los representantes de la música independiente alternativa que se han desarrollado y que llenan, nada más vamos a ponerlo así, Siddhartha te llena un estadio GNP. Igual que Porter. Pero para ellos es chiquito. Esas 2 representantes jaliscienses. Porque es chiquita la ganancia económica. Pero, como les decía, se acabó el mundial en Jalisco. Y ahora vienen los retos. Y uno de esos retos, por supuesto, tiene que ver con la atención que tiene que tener el gobierno hacia las denuncias de miles de familias con lo contaminado del agua en el área metropolitana de Guadalajara. Aquí, Alberto Esquer. Muy buenas tardes. Tenemos un anuncio muy importante para la población del área metropolitana de Guadalajara. La calidad del agua en Jalisco es un problema real, histórico, que compete a los 3 órganos de gobierno y que se ha agravado año con año, principalmente por la falta de inversiones de largo alcance en la infraestructura hídrica en los últimos 25 años. Los problemas de calidad del agua que se han registrado en los últimos días han afectado a 200 de las casi 2,000 colonias a las que da servicio el CIAPA, pero no podemos permitir que esto siga sucediendo. El gobernador Pablo Lemus dio un golpe de timón y nos instruyó instalar una mesa ejecutiva permanente para atender de manera interdisciplinaria esta compleja situación y elaborar una estrategia que solucione los principales problemas que enfrenta la ciudad en materia de agua. Hoy queremos anunciar que tenemos un plan estratégico que contempla más de 30 acciones específicas en el corto, mediano y largo plazo para atender de manera integral esta situación, desde la calidad, el abastecimiento, la distribución y el saneamiento hasta la mitigación de inundaciones y la atención de socavones. La primera parte de este plan ya está en ejecución y le hemos destinado de manera inmediata
un fondo de más de 5,000 millones de pesos. Esta semana inicia la construcción de un nuevo módulo en la planta potabilizadora número 1 en Miravalle, que este año cumplirá 70 años y que potabiliza más de la mitad del agua que consume el área metropolitana de Guadalajara. Ya está en proceso la construcción de la segunda etapa del acueducto y bombeo del sistema La Calera, que permitirá transferir el abasto de agua del sistema antiguo al acueducto Chapala-Guadalajara. Será un bypass que evitará que el agua que viene por el sistema antiguo recorra la parte más contaminada del Canal de las Pintas y mejore la calidad del agua que llega a la potabilizadora de Miravalle. También en este proceso está el colector Villa Fontana, en la colindancia entre Tlaquepaque y Tlajomulco, y otras acciones de saneamiento e infraestructura que nos mejorarán las condiciones del sistema hídrico para la ciudad. Hasta ahora, todo ha sido realizado con recursos propios del Estado y en menos de un año. Estas acciones nos permitirán ver resultados en la calidad de agua de la ciudad. Para resolver de una vez por todas este tema, requerirá al menos de 4 obras adicionales de largo alcance y con recursos suficientes para garantizar la distribución y el abasto de agua de calidad para nuestra ciudad. La primera de estas obras es el proyecto del nuevo acueducto sustituto Chapala-Guadalajara, que garantizará el abasto de calidad a la ciudad, permitirá sacarle menos agua a Chapala y al dejar de utilizar el sistema antiguo, reducir el impacto al medio ambiente y disminuir los costos de bombeo. Las otras 3 obras necesarias para la ejecución de la segunda etapa del proyecto de reconversión de la planta potabilizadora número 1, la ampliación y modernización de la planta potabilizadora número 3 y la ampliación de la planta potabilizadora número 5. La suma de todas estas acciones representa una inversión de más de 20,000 millones de pesos y permitirá al CIAPA que pueda ofrecer agua de calidad a los hogares del área metropolitana de Guadalajara. Este es un problema que nos exige actuar con un sentido de corresponsabilidad, además de las acciones del gobierno estatal y de los gobiernos municipales. Esperamos el apoyo de la Federación para validar estos proyectos que son de interés social. También el Poder Legislativo le corresponde analizar y aprobar las iniciativas que enviaremos en los próximos días para financiar estos proyectos que son indispensables para garantizar el abasto y la calidad de agua en la ciudad. El Congreso tiene la facultad de dotar al Estado del marco legal y del financiamiento necesario para emprender las soluciones de fondo que necesita nuestra ciudad. Sin esta participación decidida, será imposible resolver este desafío de manera definitiva. Por eso, hacemos un llamado a todas las autoridades, a los 3 órganos de gobierno y a todos los poderes públicos para que asumamos la responsabilidad que nos corresponde. Y por supuesto, también convocamos a la ciudadanía a ser corresponsables, porque el cuidado del agua y la construcción de las soluciones duraderas requiere del compromiso de todas y todos. Solo trabajando juntos podemos enfrentar este reto y resolverlo de una vez por todas. No estamos empezando de cero, pero las decisiones que tomaremos hoy son las que garantizan que las próximas generaciones tengan agua de calidad y el sistema hídrico que nos merecemos en la ciudad. Muchas gracias. Ahí está Alberto Esquer Gobierno de Jalisco. y el gobierno de Jalisco. Déjenme hacer un repaso muy rápido. El problema del agua se viene arrastrando desde que Esquer estaba en el PAN. Esquer estaba más preocupado entonces en cuestiones de familia y de derechos y de valores que en ver que efectivamente iba a estallar una crisis como la que estamos viviendo hoy en día en Guadalajara. No todos los panistas tenían esa percepción. Alberto Cárdenas quería arreglarlo y los priistas de entonces le dijeron que ni madres, que cómo era posible que se fuera a endeudar para poder arreglar el problema del agua que no había en ese momento en Jalisco, que lo iba a ver en su momento, como lo está sucediendo hoy en día. Y que lo que quería hacer en ese momento Cárdenas era un negocio. ¿Se acuerdan? Si no, pueden ir a revisar
las hemerotecas para que vean que es así. El problema del agua lo viene arrastrando Jalisco, como bien lo dicen, 25 años, de los cuales 1/3, 7, han sido de Movimiento Ciudadano. Ningún gobierno quiere hacer obras hidráulicas por la sencilla razón de que son muy estorbosas para la población y no lucen al final del día. No es la primera vez que lo digo yo en estos o en cualquier otro micrófono que haya tenido, pero vale la pena repetirlo. Y son obras muy caras, tan caras que se tienen que sacrificar ciertas cosas. Para poder financiar una obra como esta, que ahora dicen que son 25,000 millones, Pablo Lemus había dicho en campaña que tendrían que ser 23,000. Hay 3 caminos. 1, que la federación dé más dinero. 2, que lo autoricen y que se redistribuyan recursos a partir del gobierno de Jalisco, a partir de la aprobación del Congreso. O 3, que se contrate deuda o que se haga con participación privada. En cualquiera de los 3 casos va a haber una crítica. La primera, porque no lo van a querer hacer. Si no lo han querido hacer en tanto tiempo, y mucho tiene que ver con que los diputados federales de Jalisco, la gran mayoría son de Morena, y hay diputados ahí que lo que quieren es que fracase Movimiento Ciudadano. Y entonces, ¿cómo les van a dar dinero? Si al final del día lo que quieren es que se estrangule el problema del agua hasta el 2027. No lo han hecho en el tiempo que lo han tenido la posibilidad, menos lo van a hacer ahora. 2, a partir del Congreso. Lo que vamos a ver es una politiquería que va a exponenciarse en los próximos días. A ver cómo se hace la negociación entre Movimiento Ciudadano, el PAN y el PRI. Porque el PRI que queda hoy no es el PRI que le dijo no a Alberto Cárdenas en su momento. Esos priistas hoy están en Morena. Y 3, deuda, que no sería lo aconsejable, pero no hay dinero en el gobierno federal también. El dinero del gobierno federal se está yendo a programas sociales o a las obras faraónicas que ya ustedes conocen. Puede ser que se joda Guadalajara y Jalisco por el agua, pero que no se joda el Tren Maya. Porque dinero, claro que hubo, aunque se hubieran endeudado hasta el cogote en el gobierno federal. Pero eso no llegó a Jalisco. Y dirán ustedes, pero las obras del Mundial, obras que fueron etiquetadas y financiadas a partir del gobierno federal. No fue algo que autorizara el gobierno de Jalisco, como tampoco lo fue en el caso de Monterrey y tampoco en la Ciudad de México. Lo que terminó haciendo Samuel García es saliéndose con la suya y metiendo dentro de los gastos del Mundial cuestiones de transporte, como lo hizo Lemus, y no logró terminarlas. ¿Le seguimos? Y la otra va a ser la participación privada, a partir de un esquema que tiene autorizado el gobierno federal. Y este será muy criticado por la prensa que hoy está poniendo amplia atención a lo que está sucediendo con el agua y no lo hacían cuando estaban las administraciones priistas. Veo a investigadores de la Universidad de Guadalajara hoy en día muy preocupados por ello, pero no lo estuvieron cuando Ricardo Villanueva era el tesorero de la administración de Aristóteles Sandoval. Solo para que vayamos entendiendo que en todo esto hay también una connotación electoral. A la mitad de todo, por supuesto que está el ciudadano, ese que tiene que estar aguantando que el agua le salga con caca. No debiera de pasar. No debiera de pasar como sucedió en el 2022, 2023, que no hubiera agua y que tuvieran que hacer un montón de cosas para ver si lograban decir, como lo dijo en su momento Enrique Alfaro, que ya estaba solucionado el problema de abastecimiento de agua por los próximos 20 años. Ahora resulta que el problema no es de abastecimiento de agua, en parte sí lo es, por eso está diciendo el señor Esquer, y ya tienen que buscar otros lugares de donde sacarle que no salga tan puerca, porque ese es un problema. Pues, anteriormente, pues claro que si la planta potabilizadora no funcionaba de la manera que se ideó hace 30 años, no pasaba tanto, pues porque el agua estaba medianamente limpia. Hoy, si la planta potabilizadora no se está dando abasto, es también porque el agua cada día sale más sucia. Hay lugares en el país en donde hay mantos freáticos para aventar para arriba. La península de Yucatán, por ejemplo. Solo que ahora, en lugar de tener que excavar 5 metros, tienen que excavar 50. Porque el agua que está en 5 metros está contaminada. ¿Por qué será? ¿Por cuestiones humanas o por la forma en la que están construyendo en la península de Yucatán? Y entonces tienes que ir mucho más abajo. Y es algo similar a lo que está sucediendo en Jalisco. Ahora bien, esto
exime de cualquier responsabilidad a los directivos que han pasado por el CIAPA? No, porque han pasado una serie de directivos del CIAPA con muy poca sensibilidad técnica o nula sensibilidad técnica y muy poca sensibilidad política. Y eso lo que termina por causar es, por un lado, la indignación auténtica, indignación ciudadana, viene el otro, los reclamos por parte de quienes sí le saben, y por último, la raja política. No hubiéramos llegado a donde estamos hoy en día si hubieran tocado la puerta del gobernador Lemus el año pasado y en lugar de llevarle el problema de una aviadora que se encontraba ahí, le hubieran llevado el problema que era real, de la manera en la cual ya no iba a dar para adelante las plantas potabilizadoras. Pero pues tienen que estar o tenían que estar apagando incenditos que no debieran de suceder en lugar de poner la atención en lo que debían. Vamos a ver de qué manera el CIAPA puede arreglar de poquito en poquito el enorme problema. Porque pues dijeron que falta un año, pero la gente no puede seguir tomando agua con caca durante un año. Y entiendo, y lo vuelvo a decir, que hay lugares en donde nos hemos acostumbrado a eso. Yo en la cocina de mi casa, que es su casa, bueno, no sé si podría meterlos a todos ustedes en mi casa para hacer una pinche party, diría Samuel García, pero si pudiéramos los metía a todos. Y algunos de ustedes, pues porque son demasiados, estarían en la cocina y verían en la cocina que hay un filtro. Y hay un filtro porque el agua que viene de las tuberías del SACMEX, que es quien da el organismo de agua en la Ciudad de México, viene con caca. Solo que nosotros nos hemos acostumbrado. Y eso no quiere decir que la gente se tenga que acostumbrar a esto en todas partes del país. Bueno, por lo menos nos acostumbramos en esta colonia de que salga así el agua. Hay colonias en la Ciudad de México en donde no llega el agua. Iztapalapa, por darles un ejemplo, hay amplias zonas. Otláhuac, amplias zonas en donde no llega el agua. Y si llega, llega más que contaminada. Uno sabe que si uno va a comprar verduras que se planten en Tláhuac, pues lávalas muy bien, porque si no acabas con salmonela. Así me decía mi madre y tenía toda la razón. Y así nos podemos seguir en muchas partes del país. Y eso me lleva a la pregunta clave. ¿Por qué tenemos que seguir tolerando esto? ¿Por qué tenemos que seguir tolerando que este tipo de cosas nos pasen a los mexicanos? Porque las opciones políticas son muy mediocres. Todas. Todas las opciones políticas son muy mediocres. Las que están en el poder y las que quieren llegar al poder. Ahora, con matices. Porque para ser muy honestos, si a mí me hubieran dicho en 2017, 2018 que junto con López Obrador iban a llegar esta bola de incompetentes, corruptos, deshonestos, narcopolíticos, otra historia sería. Abre más los ojos, decía Alberto Lujambio, y miren en qué acabamos. Y yo repito, cuando veo que ahora los que antes eran del PRI, ahora están en Morena, están muy preocupados por el agua y no se preocupaban en su momento y bloquearon todo o lo taparon por abajo del tapete, ¡uy! No me huele bien. Así de sencillo. Fue la marcha gay el sábado pasado en la Ciudad de México. Y ahí en plena marcha estaba Pedro Kumamoto con una botarga. No era él, había alguien vestido de botarga, hablando de pruebas para el VIH y que están todos los medicamentos. Y lo volvió a decir Krecenovich esta mañana en la conferencia matutina. Nada más hay que darse una vuelta por las redes sociales y ver el desabasto de medicamentos de VIH. Y entiendo que el gobierno tenga la cara dura de mentir. Pero no se supone que Kumamoto quería ser un político distinto. Y por el hueso terminó mintiéndole a todos. Eso es lo que no debe pasar. Porque cuando nos acostumbramos a la mentira, termina en tragedia. Ayer en Ciudad de México cerraron enfrente de Televisión Azteca. Serían 100 personas. Y me estoy yendo muy para arriba. 100 personas que estaban reclamando que apareciera una adolescente llamada Fátima. Hoy apareció muerta. Es inaceptable. Es totalmente inaceptable.
Por eso, mientras los políticos siguen en estas discusiones de si se unen o no para la elección del 27 y del 30, yo voy a continuar en la ruta de insistir con nuestros amigos de otros partidos, particularmente del PAN. No sé hasta dónde los de MC parece que eso no va a ser posible, pero con los del PAN que dejen a un lado el celo partidista, que me parece que hoy a lo único que contribuye es a la división de las fuerzas opositoras que se identifican con la democracia, y que sumemos junto con los llamados que se han hecho desde el PRI con otras fuerzas, con otros ciudadanos. Yo estoy platicando con mucha gente de fuera de los partidos políticos y con liderazgos nuestros de lo que fue el PRD en estados que mantienen registro y aún en los que no tienen registro local de PRD, pero que tienen presencias muy importantes para que se sumen a este esfuerzo precisamente, ¿no? Entonces voy a continuar, insisto, subrayo, en esta ruta y no quitar el dedo del renglón, de seguir señalando los excesos de este régimen autocrático que hoy estamos padeciendo. Ahora, además, debilitados como país justamente por sus alianzas con el crimen organizado. Allí tienen a Jesús Zambrano, que junto con Jesús Ortega, los chuchos, controlaron la izquierda mexicana durante años. Y en ese control que tuvieron de la izquierda mexicana, dejaron que crecieran figuras como Gerardo Fernández Noroña, como Andrés Manuel López Obrador y como muchos más, que hoy en día, bueno, ahí está obviamente una pléyade que hoy viven del usufructo de los impuestos, no de la rendición de cuentas hacia el electorado. Y ahí, a la mitad de esto, el ciudadano, que la tiene que sufrir. Y vaya que la sufrimos día con día. Digan ustedes que no. Hasta que de pronto la corrupción termina por destruirlo todo. A veces con la pequeñísima ayuda de la naturaleza, como lo vimos en Venezuela esta semana. ¡Marico! ¡Mi mamá, huevón! ¡Mi mamá! ¡Marico! 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 Muchos les dirán a ustedes que lo que sucedió en Venezuela es muy mala suerte y que es único, como lo dice la NASA. Cierto. Pero también tiene que ver cómo se vio en México en 1985 y de nueva cuenta en 2017. Ahí está el Colegio Reps también. Siempre se nos olvida, pero no debiera de olvidarse. Que la corrupción mata. Si uno ve la cantidad de edificios caídos, en el caso de La Guaira, en Venezuela, ¿cuántos de estos edificios no tuvieron ningún tipo de supervisión para ver cuál era su condición? ¿Cuántos? Todos. Porque si hubieran tenido que revisar la condición de estos edificios colapsados antes del desastre, tendrían que haber cerrado todas las casas construidas por Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Todos estos lugares que están de rojo, en la imagen que están viendo en Instagram y Facebook, se colapsaron. Todos. Todas las instrucciones de construcción, las regulaciones pasadas por el Arco del Triunfo. Porque la corrupción mata. Las historias son desgarradoras. Como este adolescente que perdió a toda su familia y lo único que pudo rescatar es a su mascota. Pensé que también se había muerto. Lo único que me quedó en mi casa. Ya, bebé, ya. Tranquila. Ya, bebé, ya. No escucho.
Después de 5 días, encontrar con vida alguna persona o algún animal es un milagro. Y José acaba de recuperar a su gata Martina debajo de toneladas de escombros. Desafortunadamente José perdió absolutamente a toda su familia y su apartamento está en ruinas. Lamentablemente bastante común, ya que es lo que más nos han traído, gatos y perros. De hecho, tenemos a uno allí que lo vamos a adoptar porque se quedó sin familia. Y hace rato nos trajeron a uno que se quedó atrapado en el ascensor del edificio. Y este gatito que, bueno, lo sacaron hace poco de los escombros. Un animal puede aguantar máximo 4 días. Así que prácticamente se podría decir que sí, es parte de ser un milagro, porque son animales que quedan deshidratados, anémicos, con fiebre y con mucha desesperación por querer salir del sitio o por la atosigación del polvo y los olores de los gases tóxicos. Entonces es complicado, sinceramente, ya a estas alturas, después de 5 días, conseguir más animales vivos. Así como hay animales que pueden ayudarnos a nosotros a conseguir personas con vida dentro de esos escombros, también es del deber de nosotros como humanos ayudarlos a ellos, darle atención, darle amor, porque también son seres vivos. Quiero que vean por un momento esta imagen de los que están en Instagram, en Twitter y en Facebook. Este joven que claro que está feliz de encontrar a su gato siamés. Pero la esperanza que hay de si encontré el gato, puedo encontrar a mi familia. Denunciar a los gobiernos y criminales, ya sean de izquierda o de derecha, tiene que ser una labor cotidiana. Y se tiene que hacer por la sencilla razón de que no debieran de pasar este tipo de tragedias magnificadas a partir de la corrupción y la mediocridad. Es cierto, nadie puede pronosticar cuándo va a ser un sismo, y menos de las características de las que hubo en Venezuela. No se puede. Se pudieron haber puesto, como existe en México, alertas sísmicas. Hubieran dado 30 segundos si quieren, pero 30 segundos en donde probablemente la familia de este joven pudo haber salido del edificio. Pero la corrupción mata. Y la cifra de muertos va creciendo. Dos casi simultáneos de inmensa magnitud la tarde del miércoles 24 de junio de 2026. Hasta el día de hoy hemos tenido, y desde el día 24 de junio, 611 eventos sísmicos. Los 2 terremotos trágicos, terribles, de un gran impacto sobre sectores de nuestra población, y 609 réplicas. Hoy en la mañana tuvimos una réplica que fue sentida por la población. Muchas de las réplicas son tan pequeñas que no son percibidas por la población, y la de esta mañana, con una magnitud establecida por nuestro Instituto de Sismología, FUNVISI, de 4,2, generó cierta zozobra en la población, pero debemos decir que no hubo absolutamente ninguna afectación de ninguna estructura ni sobre ninguna persona, afortunadamente. Queremos insistir e informar que la línea 0800 ayuda 01 sigue funcionando, repito, 0800 ayuda 01, aquellas personas que requieran de apoyo psicológico, que requieran de la atención de profesionales de la salud mental, que se encuentran sumidas en la ansiedad o que tengan lo que se denomina desde el punto de vista psiquiátrico un síndrome de estrés postraumático, o que tengan una situación de duelo por la pérdida de algún ser querido. No duden, por favor, en llamar al 0800. ¿Ustedes creen que van a estar hablándole a la gente esto? ¿En serio? Van a estar hablándole a un gobierno que construyó con columnas de unicel, en lugar de construir como se tendría que construir en una zona como esa.
Y aquí se ve un edificio que no se cayó. Sí, quedó muy dañado, muy dañado, pero las columnas de cemento y varilla soportaron al edificio de 12 pisos. En comparación a los de 3 o 4 construidos por el chavismo, que se cayeron como naipe. El gobierno de Venezuela está pidiendo 10,000 bolsas. Bolsas mortuorias. Al momento, el cálculo va por los 2,000. Pero obviamente ese cálculo va a ir creciendo. De poco en poco, pero va a ir creciendo. Y tienen, por supuesto, sus asegúnes. Ya saben ustedes que Venezuela quiere controlar absolutamente todo. Están controlando la llegada de María Corina Machado, que quiere regresar a su país. Mis queridos venezolanos, estoy en la ciudad de Panamá, desde donde tenía previsto viajar a Venezuela. El régimen cerró el espacio aéreo de nuestro país para intentar impedírmelo. Quiero volver a Venezuela para acompañarnos en estas horas desgarradoras. Quiero que mis manos se sumen a las suyas en la búsqueda, en el consuelo y en el abrazo. El 24 de junio se hizo inaplazable mi regreso a Venezuela para enfrentar juntos esta catástrofe como lo hace una familia, unida, cuando algunos de sus miembros sufren. El régimen quiere bloquear mi regreso a Venezuela y el de miles de compatriotas que queremos ir a ayudar. Como ha intentado bloquear la generosa tarea de miles y miles de ciudadanos que reparten comida y medicinas alrededor del país. Como ha bloqueado el viaje de equipos de rescatistas internacionales varados en aeropuertos. Como pretende bloquear el trabajo de los periodistas que buscan la verdad. Bloquear la información y manipularla en estas situaciones produce aún más víctimas. Tiene toda la razón en lo que está diciendo María Corina Machado. Y lo que está diciendo es cierto. Ahí están los casos de los topos o los rescatistas que denuncian acoso por parte del gobierno. Fíjate que un militar a nuestros jóvenes y expertos rescatistas que están ahí se han metido a la zona de desastre, al sector donde están los edificios colapsados, donde está nuestra gente metida en túneles, porque nos dicen los topos porque hacemos túneles, para pedirle los documentos. Qué bárbaro. Y en un minuto, una de nuestras rescatistas le preguntó al militar: oye, amigo, tú me has pedido mis documentos al menos 5 veces en estos días que llevamos acá. 5 veces. Y ya sabes mi cara, sabes cómo me llamo. Entonces, ¿por qué? No, porque nosotros tenemos órdenes de chequearlos cada cierto tiempo a ustedes, porque pueden ser espías de los yanquis, o espías de Estados Unidos, o espías de Chile, o espías de, no sé. Rehenes en guerra. Parece un escenario de guerra lo que estuviésemos hablando. Entonces, de ahí en más, no es mucho lo que se puede esperar. Por lo demás, es gente que está con un arma en la mano. Entonces, de ahí en adelante se produce esta dicotomía del no entender en qué escenario estamos, en qué escenario de alguna forma, cuál es la proyección en el tiempo respecto a este tipo de situaciones. Por lo tanto, y lo otro que es súper importante es que no tener conciencia de que estamos trabajando contra el tiempo. Estamos trabajando contra el tiempo, pero no les importa. ¿Por qué? Porque al final del día, entre más rápido se vaya la cobertura de la prensa internacional, es mejor para el gobierno de Venezuela. Lo que quieren es que no haya más ruido. Lo que quieren es que no haya más escenas del desastre que va combinado con la corrupción del gobierno que sigue ahí. Alguien nos puede rescatar. ¿Quieren decir algo, vida? Vida. Amor. ¿Estás bien? Sí, sí. Ok. No estamos tratando de desesperarnos. El edificio se vino abajo. Ya no sentimos las réplicas.
Tenemos mucho miedo, pero queremos vivir. Ojalá Dios que nos rescaten pronto. Solo queremos decirle que los amamos mucho. Está Dios conmigo. Dile que cuiden a mi hijo, vida. Cuiden a mi hijo, se consiguen este teléfono. Cuiden a mi hijo. Por favor. Ojalá logre alguien ver este video. Mi amor, vamos a vivir hoy. Ven. Aquí tú Solo pedimos que podamos vivir. Solo pidamos que nos rescaten. Podamos sobrevivir. No sabemos qué pasó. No sé bien. No sabemos qué pasó. Estamos viendo tranquilo televisión. El edificio se vino abajo. Pero estamos aquí esperando por el favor de Dios que nos rescaten. Los amamos. Amamos a nuestros padres, a nuestros hijos. Pedimos que papi, ya. salir de esto. Sí, vamos a vivir, ¿sí? Ay. No te me desesperes que contó contigo. Fabi, mi amor, te amo. Hijo, Sebastián. Papi. Los amamos. Papi, vamos a vivir hoy. Claro que sí. En nombre de Dios. Vamos a vivir. Lo importante es que nos cayó nada encima así, que nos esté tan aplastando lo demás. Y los rescataron. Lograron rescatarlos. Los rescataron estos topos que el gobierno de Venezuela acosa. No me lo tomen a mal, pero a mí me deshace ver dos cosas: la entereza humana ante estos desastres y la miseria de los gobiernos que quieren taparlo. ¿Wi-Fi? Sí, por supuesto. ¿Wi-Fi? Claro que sí. Claro que sí. Ahí, alguien prestando un Starlink para que la gente pudiera mandar mensajes de que estaban bien. Solamente un mensaje de WhatsApp. Sí, señor. Oye, hermano, yo es grande y numeroso que ustedes están por aquí. ¿Qué dice? No lo escuché. Yo sí, no aparezco. Ah, bueno. Gracias. La gente necesita saber cómo está su familia, que la familia sepa. Con la A mayúscula. Aslan 2022 con la A mayúscula. Listo, señora, ahí está conectando. De pronto se puede demorar mucho porque hay mucha gente. ¿Y a ti qué? ¿Se te salió? ¿Sí? Mira, ahí ya está. Ah, porque no te puedes sumar aquí. Eso es lo que pasa hoy en día en La Guaira, en Venezuela. Así era. Así es. De un supuesto desarrollo a la devastación absoluta. Las casas de Chávez, todas destruidas, caídas. Los edificios que no tenían control, que no tenían restricciones, en el suelo. Las zonas industriales, devastadas. Eso es uno de los sitios turísticos más conocidos de Venezuela. Hoy, una zona dantesca a partir de la incompetencia gubernamental mezclada con la fuerza de la naturaleza. Lo hemos vivido en México, tanto por terremotos como por huracanes. Y lo vuelvo a repetir. ¿Por qué tenemos que soportarlo? ¿Por qué lo tiene que soportar el ciudadano común y corriente? ¿Por qué tenemos que soportar estos políticos? Díganme por qué. Ya para terminar y regresando a la mañanera, la presidenta Sheinbaum habló sobre esta carta de intención que ya firmaron Canadá y México para continuar dentro del TEMEC y que los Estados Unidos están diciendo que no. Hay una reunión virtual entre el secretario de Economía de Canadá, el embajador Greer de Estados Unidos y Marcelo Ebrard, secretario de Economía de México. Y ahí, pues una vez que esté la comunicación, ya dará información. La idea es que pueda salir un comunicado conjunto y si no, bueno, cada país dará su comunicado
Y el jueves invité al secretario Ebrard aquí a la mañanera para que pueda dar toda la información relacionada con la reunión. Una de las expectativas, las posibilidades es que se llegue a acordar revisiones anuales o periódicas al tema. Puede haber varias opciones, de acuerdo con el mismo tratado. No es una... Es decir, lo que puede ocurrir está determinado en el tratado, no es una ocurrencia de alguien. Entonces, una de ellas puede ser, por ejemplo, ampliarlo a 16 años más. Esa carta se tiene que firmar antes del miércoles, antes de mañana. Entonces, yo, por ejemplo, ya firmé cuál es la posición de México, que se amplíe otros 16 años. Hizo lo procedente el secretario de Economía de Canadá y ahora pues estamos esperando la respuesta de Estados Unidos. Si no deciden ampliarlo por 16 años, entonces viene un proceso de revisión, que no es que ya se va a revisar siempre cada año, sino que empieza un proceso de revisión ahora sí formal. Y en ese proceso de revisión formal, pues ya se ve si hay algunas adecuaciones que deben hacerse al actual tratado. Si hubiera un cambio mayor, tendría que pasar por los congresos de los 3 países, cosa que no vemos muy probable, si hubiera un cambio mayor. Si no hay cambios mayores, frente a lo que tenemos, que ya tenemos, como ustedes saben, algunos aranceles, entonces empieza un periodo de revisión. El 20 de julio, entre el 16 y el 20 está por determinarse la fecha, viene el gobierno de Estados Unidos, si no es el secretario o el embajador Greer directamente a México, viene su equipo con el equipo del secretario Ebrard para poder seguir con la revisión. Donald Trump está haciendo todo lo posible por tronarlo. Y lo quiere tronar tanto por una cuestión electoral como por la falta de confianza que tiene en el gobierno de México. Perdió toda la confianza después de que quedó en ciertos acuerdos políticos con el señor López Obrador, y López Obrador los rompió en cuanto entró Biden. Entre ellos la regulación de la frontera, y ya no hablemos del narcotráfico. Se preguntarán ustedes, ¿y de ahí viene hoy por hoy la persecución de narcopolíticos mexicanos? En parte sí, porque quien terminó beneficiándose de la migración ilegal y por supuesto del narcotráfico no solo fueron los capos del crimen organizado, sino también esos políticos que hoy son gobernadores, senadores, diputados locales, presidentes municipales. Ahí está Guadalupe López, la de Guamúchil, que como el alcalde de Tequila, sí, como Diego Rivera, anda extorsionando, ahora está extorsionando a cableras, la que usted quiera, para que les paguen 1,500 millones de pesos de impuestos, dicen ellos, por el cableado, sin entender que esos son permisos de las leyes federales de comunicación, pero a ella no le importa. ¿Por qué? Porque está bajo la impunidad del gobierno del Rocha y del crimen organizado. Y como ahí pues no ha llegado Slim, como llegó Altagracia y el señor Beckman a hablar con Claudia Sheinbaum, pues claro que continúa con la extorsión a esas cableras. ¿Creen ustedes que el gobierno de Estados Unidos no lo sabe? De ahí viene el enojo. La manera en la cual pues, la relación puede ser muy buena con Trump, pero su relación, la de Trump, es con el dinero y el poder. De manera hemos hablado, no tenemos planeada una conversación para mañana, porque hemos hablado, a veces se hace la comunicación, a veces consideramos que no es necesario comunicar las llamadas de teléfono que tenemos. Pero hay una buena relación con el presidente Trump y hay mucha comunicación de la Secretaría de Economía con su contraparte o sus contrapartes, porque son 2 secretarías. También sobre este tema. El gobierno de Estados Unidos va a hacer todo por cuidar sus intereses, y entre sus intereses está el meter a la cárcel a políticos que están coludidos con el narco. Uno que se ha dicho durante mucho tiempo es el famoso Pollo Gallardo de San Luis Potosí.
Se decía que Gallardo había contratado los servicios de Roger Stone, uno de los personajes más cercanos a Trump dentro de su primera presidencia. Ahora, la presidenta tiene que salir a desmentir estas cosas. Lo que acaba de desmentir el gobernador de San Luis Potosí, que no hay ningún contrato. O sea, no existe ese contrato con este consultor. En un caso de que gobiernos como el de San Luis Potosí o gobiernos aliados a la Cuarta Transformación sí buscaran este tipo de alianzas, ¿qué lectura le darían? A ver, es factible que un gobierno pueda contratar a una consultoría internacional sobre distintos temas. Puede ser que, no sé, nosotros no lo hacemos, no tenemos contratos con consultores internacionales en general. Ahora, por ejemplo, cuando se hace la revisión del interoceánico, después del accidente, que por cierto ya muy pronto vamos a presentar sus observaciones porque ya se entregaron, pues contratamos a la empresa TÜV, que es una empresa alemana, creo que sí, alemana, porque no hay una empresa con la misma especialidad en México que pueda analizar o que pueda recomendar mejoras en el tren interoceánico. Hay algunos otros casos donde se puede contratar a una consultoría internacional, es decir, no está prohibido. Ahora, en el caso de consultorías para asuntos políticos, pues es distinto, ¿no? Tampoco está prohibido. Pero habla cuando... Pero a ver, señora, ¿qué tiene que estar usted dando explicaciones de un gobierno que no es el suyo? A menos que tenga que darlas porque tiene que ver un contubernio de otro tipo. Ya para terminar, pongan mucha atención a esta declaración de Claudia Sheinbaum. Vamos a esperar a que cierre el Mundial, después del 19 de julio, que muchos mexicanos y mexicanas con toda la razón del mundo estamos pendientes del Mundial de Fútbol. Entonces, después del 19, que es la final de la Copa del Mundo, vamos a iniciar aquí también la mañanera y vamos a traer expertos para que se hable de la adicción de niñas, niños, adolescentes, jóvenes frente a las plataformas y las redes sociales. Un punto a discutir. Otro punto, y que se abra la discusión, incluso si el Congreso quiere entrar a participar en esto, que se abra la discusión, que los medios hablen sobre eso. Otro punto, el control de las plataformas. ¿Quién no tiene? ¿Cuántas personas son dueñas de plataformas de redes sociales? Y cómo se concentra ese poder, que es parte de lo que discute el Papa León XIV en su encíclica. Lo tercero, regulaciones en el mundo. ¿Cómo se ha regulado en el mundo las plataformas? La señora quiere regular redes sociales. Otro intento más. Y ahora la van a ir por el lado, ya saben ustedes, lo van a intentar hacer por el lado de pero ¿por qué lado va a ser, hermana Alegría? ¿Alguien, por favor, quiere pensar en los niños? Ahí van a irse. Pero es que... ¿Alguien, por favor, quiere pensar en los niños? ¿Así? Por ahí se van a ir. Como si ellos no hicieran un uso asqueroso de las redes sociales. Ayer, Ciro Gómez Leiva entrevistó, bueno, no entrevistó. Le dio espacio a Israel Vallarta, que quería derecho de réplica. Israel Vallarta llegó, leyó un mensaje, puso una declaración de otro periodista cercano a él, José Reveles, periodista muy, muy, muy connotado desde hace décadas en México. No permitió que Gómez Leiva le hiciera una sola pregunta, se levantó y se fue. Antes de irse, se sentó en la mesa la esposa de Israel Vallarta, una mujer llamada Mary Sainz. Acuérdense el nombre. Mary Sainz, que insultó a Gómez Leiva y ambos lo amenazaron con demandarlo. Porque Gómez Leiva insiste en que el señor es parte de una pandilla, de una banda de secuestradores. A partir de ese momento comenzó una estrategia de ataque a Gómez Leiva en redes sociales.
Pero son muy torpes. Porque la estrategia, como fue coordinada, miren ustedes esto. Es el timeline de Manuel Pedrero, que sube un video de la entrevista de Gómez Leiva con Mari Sainz, ¿de acuerdo? Solo que se le olvida a Pedrero borrar las comunicaciones que está recibiendo de otros tuiteros o de otros youtuberos, como Jairo Calixto Albarrán y Mari Sainz, que se pusieron de acuerdo en cómo atacar a Gómez Leiva. ¿Cuáles eran las líneas de comunicación? A través de WhatsApp. Y todavía lo sube. Es el cinismo absoluto. Pero, pues ya se va a acabar el mundial, ¿verdad? Estemos todos felices. llamado le haría a la afición mexicana para el partido de hoy con Ecuador, porque vimos incluso en la madrugada que fueron pues al hotel de los aficionados mexicanos, fueron afuera del hotel de Ecuador? Bueno, hay que ser respetuoso siempre de todos los demás. Se entiende la alegría, pues es una alegría enorme cuando gana la selección y el deseo de celebrar entre todas y entre todos. Pero es importante pues el respeto siempre a todos los demás y también que recojan su basura cuando se van, porque quedaba Reforma y la verdad pues son las y los trabajadores de limpia quienes después tienen que hacer toda esta recolección, pero es un momento de alegría, la verdad. Y miren, ha habido saldo blanco, 800,000 personas en Reforma. Me decían que hasta las 5 de la mañana en el último partido todavía había personas celebrando, festejando, divirtiéndose. Entonces, que se haga con responsabilidad siempre. Confiamos en las mexicanas y los mexicanos que lo hagan con responsabilidad. Gracias, buenos días. Buenos días. Vamos a darle fiesta a esa gente hasta que amanezca. Ya va a amanecer. ¿Qué me importa? Hay que trabajar. ¿Qué me importa? Yo me quiero ir. ¿Qué me importa? Porque estoy cansado. ¿Qué me importa? Mi hombre ya se va. ¿Qué me importa? Ya se acabó el ron. ¿Cómo que se acabó el ron? Sí, ya se acabó. Vamos a comprar. Reporte de tráfico. ¿Cómo que se acabó el ron? Ya voy a ir rápido con Marco Vinicio para ir luego con Claudio. A ver si le podemos cambiar un poco. Y además porque hoy sí está complicada la cosa, ¿no? Hoy sí se va a poner complicada la cosa de la fiesta que siga la fiesta. ¿Por qué? Pues porque es el juego de México contra Ecuador. Los mexicanos están muy enojados. Algunos, otros no tanto. Unos están muy contentos, otros no tanto. Ya saben ustedes cómo es esto. Bueno, yo les pregunto a ustedes, hoy en la noche voy a poner música de autores mexicanos. ¿A quién quieren escuchar en el tapatío? ¿No? Porque pues yo puedo poner algunos, pero si ustedes tienen algunas otras sugerencias, se toman en consideración. Y los ponemos para que todos estemos en la misma, ¿no? Si ustedes quieren escuchar a alguien más, los ponemos y ya. ¿Tú quieres escuchar a alguien, Marco? Hola, Gonzalo. No te alcanzaba a escuchar por la transición, o sea, no alcancé a escuchar lo que estabas diciendo. Estoy haciendo el playlist de música para hoy en la noche, ahí en el tapatío. ¿Alguien quiere Esquivel? Si se puede aporte, me encantaría. Pero a ver, que sea tradicional, o sea, para poner en la portería. Y si quieren también a Cuca, ¿no? O sea... Sí. No, tampoco. No, ¿tradicional, entonces? ¿Tradicional? Sí, bueno, sí, fíjate, como Pedro Infante, Jorge Negrete, Agustín Lara. No, a ver... ¿La mexicana? Sí, claro. ¿Qué será? Pues Pedro Infante me gusta mucho, Jorge Negrete también. Bueno, pues pondré algo. Y demasiado... Javier Solís, dicen aquí. No, Jorge Negrete, algo así. Bueno, pues mientras le damos, vas. Sí, miren, comentarles cómo se encuentra el tráfico esta mañana. Muy tranquilo, ya muchas
mucha gente ya no tiene clases, muchos niños ya no tienen clases, entonces también estamos más tranquilos. Sin embargo, en Avenida Vallarta y el cruce con Avenida Independencia, Santa María del Pueblito, hay un percance en dirección hacia lo que es Plaza Galerías, ahí por los laterales, tómelo en consideración. Además, en Periférico Oriente y San Julián, más temprano, un choque entre un vehículo particular y una patrulla está ocasionando tráfico. Sin embargo, no hay lesionados, también para que lo tomen en cuenta. En la Vila Camacho y Obelisco, en dirección hacia Plaza Patria, otro percance y una persona acaba de ser atropellada por un motociclista en Avenida Río Nilo y Avenida Revolución. Afortunadamente no es de consideración de las lesiones, y aparte pues ahí está una clínica en la esquina, ahí lo pudieron atender de manera inmediata. Semáforos que no funcionan justamente en esa esquina, Avenida Revolución y Avenida Río Nilo, que saben que es un crucero que frecuentemente fallan los semáforos. Hay quienes dicen que son las personas, los franeleros que se ponen ahora sí que a controlarlo, quienes son los mismos que roban el cableado. Habrá que checarlo. Lo cierto es que ya tiene 5 días sin funcionar y es algo que pasa recurrentemente. Periférico Norte y Calzada Independencia también con fallas en los semáforos. López Mateos y Manuel Acuña sin funcionar los semáforos, tampoco en la Glorieta del Charro, es decir, Avenida Revolución y Avenida del Parque, y tampoco en la Avenida Patria y Mariano Otero. Avenida 8 de Julio y Lázaro Cárdenas con carga vehicular, Avenida Patria y Rafael Sánchez también, Avenida Belisario Domínguez Circunvalación, sobre todo en dirección hacia la zona de vialidad, y el Plutarco Elías Calles Esteban a la Torre con dirección al centro de la ciudad, también con carga vehicular, no tanta, pero sí suficiente para hacer lento el tránsito. Pues lo que hay esta mañana, el reporte vial de Radio Real, Gonzalo Torres. Muchas gracias, Marco. Un abrazo, Gonzalo, nos escuchamos en la noche. ¿Sí vas a estar? ¿No vas a estar viendo el partido? Sí, seguramente sí, pero pues bueno, ahí nos hablamos a ver qué onda. Bueno, pues ahí nos vemos entonces. Déjame ver cómo te saco, porque pues ya... Ya me salgo. Ah, bueno, ya se salió Marco, porque ya llegó Claudio. Conversaciones. Hola, Claudio. Gonzalo, buenos días. Adelante, tienes como 5 minutos. Hoy, en la hora del cómo sí, Gonzalo, el domingo ahí en una sobremesa estábamos hablando del tema de que qué impacto, cómo las celebraciones que ha habido en los diferentes puntos del país cuando gana la selección, y no se dejó de tocar el punto de que ojalá si fuéramos para el tema de cuando las protestas de las madres buscadoras o de los productores de maíz. Y yo lo que sí le dije que creo que estábamos confundiendo la gimnasia con el magnesio, porque esto es algo de celebrar, de tomar las calles, y dice, no, pero es que muchas veces no nos unimos así para los temas que tienen que ver. Y le digo, bueno, en eso que creo que quizá coincidimos, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Lo que sí es que yo creo que este tipo de situaciones exhibe que nos unimos más para celebrar la victoria del país que para empatizarnos con las madres buscadoras. Les dije que no solamente son los únicos, en general, la mayoría de los movimientos sociales, pues la gente no empatiza. Lo digo yo, que estoy detrás de un movimiento de 20 años de Ver por Niños, de Casas Hogares, y también vemos cómo son más las personas que escriben comentarios. Por ejemplo, a mí me queda muy claro siempre que hablan de los niños. Hay un escándalo ahorita de Lorena Ochoa y la gente se preocupa por los niños. Hubo el escándalo de Shakira y la gente se preocupa por los niños. Hay gente que marcha por los niños que no han nacido, pero los niños que ya nacieron prefieren olvidarse. Entonces, que esto sirva de una llama de atención, porque la persona que más se quejaba le dije, bueno, ¿y tú a qué? O sea, después de esto te vas a sumar al movimiento de las madres buscadoras, y pues obviamente ahí es cuando se sienten atacados y demás, y yo no lo digo por el ataque, simplemente es real que no nos sabemos unir para causas sociales, pero puede ser una buena oportunidad para que entonces veamos qué causa social es la que más nos llama y así nos sumemos a alguna de ellas. Mira, eso es, Gonzalo. Yo te escuchaba y lo pensaba también, lo reflexionaba hoy en la madrugada. Cómo de pronto pues, salieron las madres buscadoras, igual que salieron los maestros de la CENTE y salieron los del Refugio Franciscano el día de la inauguración, ¿no? Y de pronto todos fueron opacados a partir de la algarabía y también por la intención gubernamental de que no se vean. Y que se hagan a un lado. Y luego fueron las madres buscadoras al Ángel después del primer partido de México, y llegaron ahí 3 tipos y tomaron la manta y se las pusieron para taparse, y hubo un escándalo, pero el escándalo era de que habían tomado la manta y no específicamente de que en México haya desaparecidos.
y que esos desaparecidos van a seguir ahí con el Mundial, sin el Mundial, con este gobierno y sin este gobierno, mientras nosotros como ciudadanos, todos, no le pongamos el peso específico a la crisis que existe. Lo mismo sucede con, pues, como bien lo puedes decir tú, con el tráfico de personas, con el abuso a menores, con la pobreza rampante que sigue existiendo en el país. Y que yo entiendo que haya gente que diga, ¿por qué no hay ese movimiento para...? Pues porque no le ponemos la atención necesaria, porque también cada persona tiene sus problemáticas. Y lo que es este tipo de cosas, lo decía yo ayer en la noche, es una enorme válvula de escape. Es la válvula de escape que muchos mexicanos necesitaban ante años de polarización y divisionismo artificial. Porque la realidad es que tú y yo podemos estar en contra de muchas cosas o pensar de una manera distinta, Claudio. O sea, tú y yo tenemos puntos coincidentes, pero en muchas cosas no coincidimos, ¿no? Si no coincidimos en lo que te llevas a la boca, pues menos coincidimos en muchas otras de las situaciones. Entonces, claro es que eso no quiere decir que no podamos ser amigos, y artificialmente nos han hecho creer que si tú no estás con la Cuarta Transformación, no puedes hablar ni convivir con nadie más. Y en lo que nos dio estas 2-3 semanas que va a ser de Mundial en México, es esa válvula de escape para comprender que eso es una gran mentira. Y que entonces, ahora sí podríamos unirnos para los aspectos que sí tendrían que tener un cambio para la sociedad, pero que son dañinos para un gobierno. Si todos los mexicanos nos unimos para luchar en contra de la inseguridad, de que aparezcan los desaparecidos, de que no haya más pobreza y que no haya demagogia, pues los que terminan yéndose son los que dicen, no, eso no es lo que tú tienes que pelear. Tienes que pelear nada más por la Cuarta Transformación y por la hombría de López Obrador. ¿Cómo se atrevieron a decir que era homosexual? Que le pidan una disculpa. Nadie lo dijo que era homosexual. Lo que decía la nota, verdadera o falsa, da igual. Pero como lo tomaron es, ¿cómo decían que habías vivido deliciosas noches con Carlos Monsiváis? Nunca dijeron que uno adentro del otro. No es cierto, pero pues claro que lo tomaron por otro lado, porque necesitan esa gasolina para evitar que el ciudadano realmente se queje de lo que tendría que quejarse. Y lo que te tienes que quejar es de la desigualdad, de que todavía hay desaparecidos, de que el narcotráfico azota en las calles, de que no puedes ir en el pecero sin que te vayan a robar o que no tengas la certidumbre de eso. Ese es el punto. O sea, y ahí es en donde hacer conciencia a la sociedad de que se necesita un poco de su tiempo es muy complicado, Claudio. A ver, yo entiendo y te lo digo tú como ejemplo. Tú tienes que llevar un negocio. Varios, digamos, pero uno específicamente en donde yo te he visto trabajando al lado de tus trabajadores. De la gente que está, tú estás trabajando ahí porque si no, no sale. Y si el trabajador se enferma, ahí estás tú, ¿no? Y si no, ahí estás tú. ¿Por qué? Porque no solo es porque tú vayas a ganar dinero. Yo te puedo apostar que no te estás haciendo rico adinerado. Vamos a ponerlo así. No te estás haciendo adinerado con ese puesto de tacos. Debes de ganar más como influencer. Pero estás porque quieres dejarle lo mínimo de ese gusto por la comida a la sociedad. Y después de eso, de ser influencer y de estar en la taquería, también te das tiempo para estar en Infal. Y eso es lo que tendríamos que estar absolutamente todos haciendo. Yo se los voy a poner muy fácil. Yo no necesitaría estar haciendo esto. O sea, invirtiendo estas mañanas en hacer real. ¿Por qué? Porque 1, económicamente no gano nada. 2, me llevo muchos problemas. Y 3, pues por supuesto que nadie quiere levantarse bajo este esquema. Nadie, a menos de que haya una responsabilidad. Y yo sí siento que es una responsabilidad poder hacer un espacio en donde podamos tener este tipo de conversaciones y de dinámicas, Claudio. Por supuesto. Que tocar todos estos temas, que poner sobre todo los temas sobre la mesa, que muchas veces no se quiere tocar, y a mí se me hace siempre fantástico estos espacios de reflexión, y por lo mismo también traigo este tema a la mesa, porque fue el domingo un tema de debate, para que pues al final nos sirva a todos está bien, va, perfecto, exacto, hay muchas causas en las que nosotros como ciudadanos somos indiferentes. ¿A cuál te vas a sumar? Es eso. ¿A cuál te vas a sumar? Aquí hay 2 mensajes para ti. Dice, pero que si te haces rico, alguien pregunta. Y alguien dice, yo quiero que me haga rico. O sea, ¿tienes Tinder? Vente, Bugarín Rocha, para que veas si hago rico o no. No, Gioscuro dice, yo quiero que me haga rico. Yo quiero que me haga rico. Cáile hoy, Gioscuro. Vamos a estar ahí
de 7 a 11. Ahí en los suaderitos. Ahí en los suaderitos, repartiendo taquitos, suaderito. Hoy sí abres, aunque sea Juego de Y México. efectivamente, Gonzalo, sí es algo que se hace con mucho cariño, no es negocio ahorita, es también las ganas de aprender, de estar del otro lado del podio. Afortunadamente ahorita ya no se le mete, pero no se le está sacando. Es muy pequeñito. ¿Cómo? Y ahí estamos topados. ¿Ya no le metes y no le sacas? No, ya no. No se le mete y no se le saca, que eso ya es ganancia. Bueno, ya cada quien que saque sus conclusiones. Bueno, ¿qué hacemos en el caso de Gio y de Bugarín que preguntan que si te haces rico, que te busquen en Tinder? No, que le caigan ahí a la taquería y que vean ahí estamos dando show en vivo. ¿Cómo le haces rico? A ver si lo hacemos rico o si no lo hacemos rico. ¿Lo hacemos rico? No, Gonzalo, tú ya los probaste. Sí, los tacos están buenos. Sí, efectivamente. ¿Me diste que era un taco con queso de dónde? De San Miguel el Alto. De San Miguel el taco suaderito. Muy bien. Exacto, el que va olvidadito en la plancha con suadero, queso de San Miguel el Alto. Ajá. Hoy tenemos longaniza del Estado de México. Ajá. Y hoy hay picaña también, especial de picaña. O sea, vas a tener longaniza del Estado de México. Hoy traemos los martes y los sábados, traemos la longaniza de fuera. Siempre es de ahí del Estado de México, de Atlacomulco, de al lado de un pueblito que se llama Santa María Citendeje. ¿Por qué no has hecho negocio ahora que pensé del queso ese con mi ex locutora Madela? Que te podría dar un poco del queso, un queso que ella fabrique que tiene la marca de su familia. Y también, adelante, bienvenidos. Ahorita justamente este es un quesero que conozco ya de hace bastante tiempo, de ahí de San Miguel el Alto, y a mí su queso se ve que se derrite ¿en la boca? Como muy pocos, y deja tú, se derrite, pero también cuando se forma una costra, es un equilibrio perfecto entre costra y cremosidad. Ese es el valor agregado de este queso, pero adelante también. ¿A ti te gusta así? O sea, que no esté ni muy seco, sino que esté así como cremoso y que se pueda resbalar. Sí, no, y luego si se le hace esa costrita así encimita sin que pierda la lechosidad, a mí se me hace fantástico. ¿A ti te gusta lechoso? Pues el intercambio de texturas. Bueno, está bien, cada quien, ¿no? O sea, yo la verdad... Sí, no, y sé que vemos muchos, a muchos nos gusta siempre, por ejemplo, un taco de carnitas de tripartita que la base puede ser pancita, después viene algo cartilaginoso como el cuerito y después algo chicharronesco como redaño frito, pues eso es un gran taco tripartita. Muchas texturas. Bueno, está bien. Entonces, para que le pongas ahí del queso de Madela, a tu longaniza, ¿de acuerdo? Del queso por supuesto que sí, ya salieron más recomendaciones de quesos por ahí. Bueno, está bien, o sea, pues para hoy en la noche que es me encanta esta parte de hablar de comida. Sí, yo lo sé que empezamos siempre con la de cómo sí y nos pasamos a la hora de la comida. Se te hace agua la boca. Entonces, ¿qué ¡no empujen! Bueno, está bien. ¿Qué dice? Cada quien. Bueno, bien. Gracias, Claudio. Gonzalo, gracias a ti y a todo el auditorio, como siempre. Bueno, ahí está Claudio de Angelis, que quería que se le dieran un poco de queso para su longaniza, que es lo que va a comer esta noche. Mucha gente muy, muy, muy sorprendente la que estuvo este día viéndonos a través de Real. Me da mucho gusto que estén todos. El Evangelio del día. En aquel tiempo Jesús se subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan grande que la barca quedaba tapada por las olas. Él estaba dormido. Acercándose a ellos, le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Se levantó, increpó a los vientos y el mar y sobrevino una gran bonanza. Aquellos hombres maravillados decían: ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Esa es palabra de Dios. Real Radio, the station of the cat. Bien, nos vamos. Me dio mucho gusto estar con ustedes en este día. Ya mañana veremos cómo nos va con Ecuador. Mira, está viendo Camilo del Pelaro. Así se llama, no es un albur. Camilo del Pelaro. Saludos a Camilo del Pelaro.
Mañana a las 8:30 de la mañana regresamos aquí en Real. Espero que podamos contar con su preferencia. Muy buenos días. Adiós. Adiós.